Ya, perfecto. Bueno, ya me presenté. Levante la mano cuántos son industriales. Estamos parejos entonces. Lo que voy a conversar acá es simplemente una compilación de temas que me gustaría compartir con ustedes, porque de hecho cuando yo egresé me hubiera gustado que alguien me lo diga antes de meter las cuatro patas en algún proyecto, en algún tema de la universidad. Los cursos que llevan en primer ciclo me parece que no han cambiado tanto. Química, física todavía no llevan, pero llevan para tercero. Las matemáticas, hay matemáticas, por ahí hay dibujo técnico, por ahí creo que hay un tema de sociales, ¿no? En total se llevan promedio 5 a 6 cursos, me parece, por especialidad. Uno que no haya nombrado. ¿Cómo? Introducción a ingeniería. Bueno, esos cursos fueron planteados en la actual currícula más o menos en el año 2001. ¿Okay? Y yo trabajé en eso. ¿Por qué? Porque nos pareció muy injusto, por ejemplo, que la física se dictara en el primer ciclo cuando todavía no teníamos la capacidad de trabajar cálculos multivariables. Aunque había muy buenos chicos que venían de academias y también con cursos internacionales de matemáticas que conocían este tema y se lo barrían, ¿no? Pero no era el caso para todos bueno, por lo menos el primer ciclo antes era un poco más difícil. No había tanto el tema de tener las prácticas escaneadas en internet, inclusive ahora ya resueltas, inclusive hemos solucionado escaneados de examen. En muchas facultades por lo menos eso sé que ocurre. Tampoco se tenía ese vínculo de las redes sociales, ¿no? Y que te conocías un egresado por Facebook y te encontrabas al día siguiente y te pasaban las copias de las prácticas. Y en verdad las prácticas no han variado mucho, ¿no? Si ustedes han desarrollado, y lo que estoy seguro que ahora con tranquilidad pueden pasar lo que era en ese momento álgebra lineal, o matemática 1, o química, no sé. Es porque, bueno, nuestros profesores también han caído un poco en pereza. Ya nos sacan nuevos problemas, nuevos retos. Y de repente eso hay que ir viendo. Y en base a eso quiero enfocar a qué panorama ustedes se van a enfrentar dentro de 4 años o 5 años cuando ya terminen su carrera, que va a ser totalmente distinto al día de hoy. Los trabajos que ustedes seleccionen para cuando ingresen a una empresa va a ser totalmente distinto. Las formas laborales también van a ser totalmente distintos, y inclusive en el aspecto mundial las economías han cambiado bastante. ¿Qué he hecho? Bien. Una agenda rápida es el contexto actual a nivel internacional, nacional, las tendencias de desarrollo, retos de la humanidad. Vamos a ver el tema del contexto actual. Primero vamos a ver quiénes son la gente que tiene el billete en el mundo. Es solamente Hokio 6. A nivel internacional existe una lista que lo coloca anualmente en Forbes, que es esta revista internacional donde ven los tops en casi todo. Tenemos a Carlos Slim y su familia, que manejan cerca de 69 millones de dólares, o sea, 69.000 millones de dólares, más o menos, eso está en su billetera. Bill Gates, 61 millones de dólares, sin ser presidente o un ejecutivo activo en su empresa. Warren Buffett, ¿alguien conoce quién es él? Puche, examen de admisión, pregunta tiene que ser. Porque este pata es uno de los mayores inversionistas en bolsa que existe en el mundo. Y la bolsa es traducción de inversiones, ya sea en Yanacocha, Buenaventura, en los proyectos Conga, en los proyectos de Espinar. Su dinero debe estar repartido por todos los lugares del mundo. Y bueno, Gordon Aznao, Amancio Ortega. Una particularidad, los dos primeros son personas que hacen sus negocios en el rubro de tecnología, ¿no? En el rubro de las telecomunicaciones, del software. Carlos Slim es dueño de lo que es Claro, ¿no? A nivel de Perú, pero a nivel internacional de Telmex, en fin, de otras inversiones en tecnología. Y Bill Gates, bueno, fue el fundador de Microsoft. Ahora, ¿cuáles son las empresas más innovadoras? Este es un tema también importante. Estamos hablando de Salesforce, que es una empresa que te vende productos y
comercializador de canales de distribución de productos de empresas como Amazon, eBay, inclusive Mercado Libre, acá en Perú, les presta infraestructura, inclusive tiene convenios con Android, de la gente de Google. Amazon, que es la empresa que se vende todo, dice que Amazon vende al día cerca de 7.000 pares de zapatillas, 25.000 libros, más o menos esos son sus pronósticos de venta a nivel internacional y a todas partes. Es un poquito comprar todavía desde Perú a Amazon algunos productos, por ejemplo yo quería comprar juguetes, pero no se puede tanto. Apple es una empresa arrolladora en la parte tecnológica y en la bolsa es una de las empresas que cuesta más. O sea, nadie tiene prácticamente Slim debería que juntar 10 veces su capital para poder comprar Apple, más o menos, que es cerca de 700.000 millones de dólares o 700 billones de dólares, más o menos. Y Google, ¿no? Google es una empresa también de tecnología. Vamos, Salesforce es una empresa .com que ve el tema de logística, el tema de distribución, de ventas. Amazon es una empresa de tecnologías también. Apple, tecnologías, Google, tecnologías. Son empresas que están en ese top de ranking y pero vamos a ver el tema interesante casi del día a día, que es la crisis que se está dando en Europa. Europa es un paradigma. Hace unos 70 años Europa salía de una guerra, estaba totalmente arrasado. Alemania tenía prácticamente todos los días bombardeos de más de 4.000 a 5.000 aviones sin más que defensas aéreas terrestres y lo arrasaron totalmente. Sin embargo, se llega a consolidar la Unión Europea y justamente uno de los países que sale más fortalecido de esta crisis es Alemania. Es un paradigma muy interesante, muchos dicen que es su cultura, su forma de trabajo, en fin, pero acá en este cuadro, por ejemplo, vemos el PBI de los países de Alemania y mucho ojo, recuerdo a estas cifras por favor. Alemania tiene un PBI de 2 billones de dólares. Bueno, todos sabemos que es un PBI, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Y España tiene 774 billones de dólares, ¿no? Acá hablamos en billones. En este, no, son euros, billones de dólares. La per cápita, o sea, cuánto es lo que recibe cada persona al año de ingresos. En Luxemburgo son cerca de 60.000 euros. O sea, 60.000 euros al año. Estamos hablando de cerca de 80.000 dólares al año recibe una persona en promedio. Y el índice más bajo, bueno, Eslovaquia, que llega a cerca de 10.000 dólares anuales, más o menos. Es un ingreso mensual de persona de 2.500 soles, más o menos. Y esto es interesante conocerlo para ver cómo es, en verdad, con respecto a las tendencias internacionales, cómo está nuestro país, ¿no? Nuestro país es un país fundamentalmente minero. Tenemos cerca del 2011 40.000 millones de dólares de exportaciones. De estos 40.000 millones de dólares de exportaciones, 10.000 millones de dólares es en oro, en valor. Solamente oro. Y casi su 60% viene de la mina de Cajamarca. Tenemos que también es un país fundamentalmente comercial. Todo el mundo vende, todo el mundo compra. Prácticamente, inclusive la industria textil de Gamarra se ha convertido. Ya no es una industria que fabrica, sino es una industria que importa. Lleva sus matrices, ¿no?, de diseño a China, los confeccionan y los traen. Producto peruano. Tenemos una industria que está muy relacionada con este aspecto de la minería. Tenemos ya una industria metalúrgica interesante. Tenemos una industria que transforma los cobres a alambiques, compra acero de otros países y hace latón para las fábricas y los ingenios mineros. También tenemos una industria de productos no tradicionales que son
los productos de exportación, los textiles, un poco también acá se habla de lo que son los servicios de turismo, hablamos también el aspecto de lo que son los productos hipotecarios. Y también tenemos un sector de servicios financieros muy interesante. Actualmente se dice que el peruano en promedio de sus ingresos anuales destina 15% al pago de préstamos personales, ya sea de hipoteca, de tarjeta de consumo. Esto es en las ciudades. Sin embargo, lo normal en los países que tienen un desempeño económico más o menos interesante es cerca al 35-40% de endeudamiento utilizado, ya sea en hipotecas, estudios. Ellos pagan sus carreras a 30, 20 años, y esto les permite también generar un ingreso per cápita interesante. Con respecto a esto, por ejemplo, tenemos la deuda pública. El último más pequeño es el del 2011 y el otro creo que son del 2001. La deuda pública ha crecido en los años 80 de forma exponencial casi. Teníamos un proceso fuerte de evaluación gracias a los gobiernos de la UND, de Alan García Fujimori, con el tema del shock, cortó eso un poco, y el precio de los metales incrementado en el mercado internacional ha hecho que el Perú también incremente su capacidad de recaudación de impuestos. Esto ha hecho posible que se vaya amortizando la deuda, y se calcula que para cerca del 2040, 45, si es que se tiene ese lapso de crecimiento del país, se amortizaría totalmente la deuda. Eso lo he visto desde el 2003 más o menos, y los márgenes de variación se han mantenido. La deuda interna y la deuda externa que tiene el país no supera actualmente los cerca de 40.000 millones de dólares. O sea, si viene acá Slim y Bill Gates, pagan nuestra deuda nacional y les sobra todavía un cachito, con tranquilidad. La variación también del PBI del Perú es muy interesante. En los últimos 5 años ha sido catastrófica para el año 2009. Es un tema que todavía no se ha zanjado en las conversaciones. Algunos dicen que los empresarios han sido muy miedosos al invertir, que el Estado se demoró en lo que era generar incentivos para la inversión. Bueno, tuvimos un crecimiento casi a cero, pero en promedio el crecimiento ha sido casi un 7% o 6%, ¿no? Eso del tema del crecimiento es importante, porque, digamos, el país aumenta en población 4% anual, que es el promedio de natalidad. Se supone que, suponiendo que esas personas dentro de 18 años van a ingresar al mercado laboral, manteniendo una tasa de crecimiento del 6%, van a ser fácilmente absorbidos por el mercado laboral, entre comillas. Pero es interesante verlo. Actualmente se tiene una tendencia a la baja. Hay estimaciones que el 2012-2013 el crecimiento va a ser más bajo, lo que no implica que se cree menos empleo, pero que sí hay un poco más de incertidumbre, ¿no? La gente se preocupa en invertir menos, los empresarios, hay gente que de repente ya no quiere comprarse un departamento tan grande, va a comprarse un apartamento pequeño, ya no va a comprarse un Toyota Corolla, que es un Toyota que de una gama superior al Yaris, va a comprarse un Yaris, o de repente ya no va a preferir irse de viaje como lo están haciendo muchos egresados. Me sorprendo gratamente. Cuando terminan la universidad, pasan 2 años, tienen sus primeros bonos de fin de año, de fiestas patrias, y se van de viaje a Punta Cana, se van de viaje a la India, se van de viaje con tranquilidad, ¿no? No me acuerdo más, a Iguazú, con tranquilidad. Es que hay bonos promocionales en etapas de baja presencia de turistas por esos lugares donde los peruanos nos venden, ¿no? Y los chicos se van con tranquilidad, ¿no? Pero ahora ya no van a preferir irse en esos lugares, se van a ir a Paracas, se van a ir un poco a Cusco, ¿no?